Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 8. Alberto indudablemente tiene una capacidad muy especial y muy grande de gestión. Es un hombre que conoce muy bien y sabe manejar el aparato del sector público, que no es un tema menor. Dedicado a la transición que está comenzando la Argentina, a la convulsionada situación interna que se está viviendo en nuestro país y en nuestra región. Sabe muy bien, todos los bolivianos, todos los bolivianos, cómo era antes Bolivia, ahora cómo estamos en Bolivia. Lamento mucho, algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Buenas, ¿cómo estamos, Alfredo? ¿Cómo andan todos? Todo muy bien. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Cómo les va? Un enigma que todavía no fue despejado. ¿Quién será el próximo ministro de Economía? ¿Habrá un superministro al estilo Cavallo con Menem, al estilo Lavagna con Duhalde y algo con Néstor Kirchner? ¿Habrá un ministerio atomizado en 2 partes, en 3 partes? ¿Por qué Alberto Fernández podría elegir a Guillermo Nielsen, alguien definido como un ortodoxo moderado? O por otro lado podría darle parte del manejo de la economía a Matías Culfas, también un heterodoxo moderado. ¿Busca acaso un gesto hacia los acreedores con Nielsen mientras contiene a los propios con la retórica productivista de Culfas? Vamos a ponerlo un poquitito en contexto. Recordarán esto, año 2010, una de las pocas apariciones televisivas del entonces expresidente Néstor Carlos Kirchner. Fue la única aparición televisiva en el mítico en aquel momento y mítico ahora programa 6, 7 y 8. Néstor Kirchner, cuando lo condicionaban por izquierda, a propósito, en aquel momento se estaba viviendo la crisis en el Banco Central de Martín Redrado, decía esto. ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? Y yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad y tiene una explicación política. Para que hay, antes de renunciar me va a ver y dice, yo quiero poner 2 directores y no renuncio. Salí de la mano, muchas gracias por todo, le dije, te agradezco los servicios prestados y le acepté la renuncia. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kuhn, que el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, y con todo respeto por el flaco, que no se enoje, pero es así, es decir, teníamos que tratar de, con claridad, de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70.000 millones de dólares de deuda. Por eso fue Redrado. Alguien aceptable por el Estado, claro. Exactamente, por eso fue, y hay que desdramatizarlo. Pasado todo el tiempo, pasado 5 años, pasado y demás, es lógico, puede resultar absolutamente inexplicable, pero en ese momento histórico teníamos que ir paso a paso. Bueno, el nombramiento de Redrado en el Banco Central y ahora pareciera ser lo que puede llegar a ser el nombramiento de Nielsen en el Ministerio de Economía. Alfredo. Cambiar los personajes, ponerlo a Alberto Fernández y en vez de Alberto Fernández, digamos, y en vez de Redrado ponerlo a Nielsen, y es esa concepción política. Vos fíjate que ahí remarcó el tema, bueno, un tema político, para después hacer ese guiño al establishment para poder renegociar esa deuda y con el monto de quita. Ahora bien, ¿ese contexto político hoy es igual? Esa negociación de deuda, ¿necesitas esa propuesta tan audaz? Algunos lo llamaban agresiva, yo le digo tan audaz como la del 2005. Yo creo que algo ha cambiado, pero siempre tengo esta concepción, los políticos, cada uno tiene una propia matriz, es muy difícil que cambien. Alberto claramente se reconoce en la matriz de Néstor Kirchner, entonces imita ese mismo comportamiento. Tiene a Nielsen
con ese guiño hacia el establishment, y como bien mencionabas vos, a Culfas con ese guiño hacia el interior también de la fuerza política y de las bases políticas y hacia el sector productivo. Para que se entienda, primero hablemos del fondo, que me parece que es lo más importante. El fondo ha dado un stand-by récord, 57.000 millones de dólares para financiar al gobierno de Macri, porque cambió pautas de cómo se dan los stand-by de manera tal que el grueso de los desembolsos los tenga Macri en esta etapa de campaña. El problema es el lado B, porque ahora hay que pagar, y paga el que sigue. Nielsen claramente es un ortodoxo. La verdad que ya a esta altura uno puede decir la conducción política es lo que va a definir. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento que puede tener ese ortodoxo. Redrado, cuando estuvo subordinado primero a Néstor Kirchner y después a Cristina, bueno, siempre le decía, bueno, está ahí, es el que sigue haciendo sus negocios en el Banco Central, que tenía su guiño hacia el establishment y no molestaba, pero después se le reveló sobre una decisión que la verdad era muy controvertida, podía irse y listo, digamos, al revés, se atrincheró. ¿Se acuerdan lo que fue la historia y la crisis política que le generó a Cristina? Y estás hablando en el 2000... Enero, febrero 2010. 2010. Tuviste el 2008, digamos, tuviste, el 2008 con la crisis del campo, después tuviste el 2008 con la crisis internacional y bueno, y lo tuviste arredrado ahí. Bueno, es un riesgo. Yo creo que es un riesgo lo de Nielsen. Yo creo que es importante en la conducción política, es importante en la relación que puede tener con el sistema financiero, local e internacional en la negociación. Hay que ver si va a empezar a tener otra injerencia en aspectos económicos. Hay un antecedente de Nielsen. Nielsen participó de esa renegociación del año 2003-2004. ¿no? Claro, que terminó en el 2005. Claro, sí. Él era secretario de Hacienda, formaba parte del equipo de Roberto Labaña. Sí. Se supone que tiene el mérito de conocer, sabe cuáles son los internos, los picaportes que hay que abrir como para... Exacto. Y tiene el antecedente de haber llevado adelante una renegociación exitosa. Claro, pero ahora también, ojo que también cambiaron los protagonistas, pero ni Labaña ni Nielsen son queridos en el sistema financiero. Digamos, cuando se dice a nivel... ¿Por qué no? Y por esa renegociación. Y además Labaña siempre tuvo posiciones muy duras con el sistema financiero, tanto local como internacional. Labaña no es un hombre de las finanzas. Labaña es un hombre más del sector industrial más concentrado. Entonces, no es que vos decís, no estás poniendo a ver un Broda, un Melconian, incluso un Pratgay, digamos, gente amigable con el mercado financiero. Ahora bien, frente al escenario que se le presenta tanto a Alberto Fernández como a los financistas, dicen, y bueno, está bien, es el ortodoxo que tenemos. Sí, no, sumar un dato que era todavía un motivo de discusión y de resolución en el espacio de Alberto Fernández, que tenía que ver con economía. El dibujo de Alberto Fernández, el dibujo mental de alguna manera, es un superministerio de economía, con Nielsen al frente, y que abarque, que tenga una ramificación a todas las áreas, que incluya ahí adentro producción, que incluya ahí adentro todo lo que hoy se conoce como agroindustria. Pero en ese sistema, ¿sí?, Alberto Fernández se reservaría la designación de los referentes de cada uno de esos espacios. Es decir, Culfa seguramente terminaría en producción. Ahora, hay todavía un clearing en la paritaria política entre Alberto Fernández y eventualmente el ministro, que sería Guillermo Nielsen, si el ministro se siente cómodo con ese sistema de un superministerio donde de alguna manera puede ser que esté loteada, digamos, en un término más político, algunas áreas. O si efectivamente Nielsen prefiere, de alguna manera, o se siente más cómodo, ese es el término, en un ministerio que sea solo de economía, mientras producción y todo el resto de la actividad vaya en otro ministerio donde podría estar en todo caso Culfas. Me parece que esa discusión, que parece un formalismo,
que parece también esa tentación de decir quién no va a querer ser superministro, también puede funcionar como una especie de sistema donde haya definiciones o haya también una especie de vos podés ser el jefe pero con un equipo que en todo caso viene con otra matriz. A ver, sería Nielsen superministro y las segundas líneas serían puestas por Alberto Fernández. Llegaría, por ejemplo, es decir, Culfas quedaría en producción, si producción queda dentro de un mega ministerio de Economía, pero Culfas sería el referente del área de producción, como secretario en ese caso, ¿sí? Volvamos al punto de partida, que es lo que mencionábamos de cómo era la forma de gobierno y de relación que armaba Néstor Kirchner, una forma radial. Claro. Él estaba, bueno. De hecho, no había reunión de gabinete. Bueno, ¿cómo sería esa organización económica también radial? Digamos, con Alberto, donde lo tiene a Nielsen coordina, digamos que dentro del organigrama está producción, agroindustria o agro, bueno, todo eso, bueno, pero en realidad ¿a quiénes van a reportar? A Alberto. Sí. Es que en algún momento también se hablaba de una especie de ministerio con roles cruzados, es decir, quizá un ministro de Economía que en realidad sea el negociador hacia afuera de todo lo que tiene que ver con la deuda y hacia adentro la cuestión económica pase de alguna manera por otros canales. Esa misma lógica, ¿sí?, estaba cruzada, que en su momento Nielsen, por ejemplo, diseñó todo lo que tuvo que ver con el tema Vaca Muerta, o trabajó sobre esa variable, sobre ese proyecto que ya está, que está para entregar, que lo tiene encarpetado ya Alberto Fernández, y en teoría ahora iría a cumplir otro rol. Solamente como referencia, la verdad no sé qué es lo que puede pasar en esa estructura de poder y de organización en el área económica. Solamente hago una referencia vinculada a cómo funcionaron otras organizaciones de ministerios de economía con sus presidentes. Y la verdad que tanto como mensaje hacia la sociedad, como mensaje a los principales actores económicos, locales e internacionales, y al interior del gobierno, y por última instancia, en la gestión, lo que se necesita es coordinación. Claro. Necesitas coordinación en el área económica. Si no tenés coordinación en el área económica, empezás a generar internas en el área económica frente a la crisis, iba a decir otra palabra, frente a la crisis. ¿Ibas a decir una palabra de origen africano? Puede ser. ¿Llamada quilombo? Exacto. Frente a la crisis. Bueno, fue lo que le pasó a Macri cuando tenía varias... lo que le pasó a De la Rúa. Sí, bueno, De la Rúa tenía tantos ministros. 6 economistas. Tenía 6 economistas. Exactamente. Hasta el ministro de Educación. Hasta el ministro de Defensa era economista. ¿Y qué le pasó a Cristina en el comienzo del segundo mandato? Había 4 personas que definían la economía. Bueno, por eso. Marco del Pom, Moreno, el ministro de Economía. Y Echegaray también estaba, y Axel como viceministro también era. Y Vudú que opinaba. Claro. O sea, entonces, simplemente, yo no sé cómo va a funcionar, simplemente digo, cómo funcionaba antes, esos esquemas no terminan muy bien. Bien, a ver, poquito el antecedente de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo durante los 2 primeros años un ministro de Economía fuerte, de hecho que se fue con un portazo. Y con su gente. Roberto Lavagna, con equipo propio. Heredado. No, pero estaba Peirano, estaba Poli, estaba Nielsen. Después había un Pérez, que en toda la parte de hecho, técnica. La sucesora de Roberto Lavagna era el equipo propio, Felisa Micheli. Y después, a partir de ahí, Néstor Kirchner solía decirse, el ministro de Economía voy a ser yo. Por eso esa idea media de decisión radial, ¿no? Y atomizado. De hecho, hubo un ministro de Economía, se llamaba Carlos Rodríguez, que nadie lo recuerda. Casi que en un momento no hubo ministro de Economía en Argentina. Sí, no hubo. Me atrevo... Pero discúlpame, en un momento de ciclo económico en alza, con un contexto internacional muy favorable, ya resuelto el tema de la deuda, digamos, un contexto diferente. Post crisis del campo también, ¿no? Fue el post salida de Martín Lustó. Sí, me atrevo a decir, saliendo un poquito solo de economía, que hace 40 días la lógica en varias áreas era otra. Y la dinámica
política, económica, regional, fue modificando variables. Hace 40 días parecía que Nielsen iba a ser un negociador de la deuda, pero no un ministro de Economía. Claro. Hace 40 días... Vos decís que se corrió un poquitito al centro la Fueron expectativa. Creo que en el último podcast Alfredo contó, digamos, el estrechísimo margen que tiene la Argentina, Alberto Fernández, con el tema de la deuda. Creo que eso también modifica las variables. Hay elementos exógenos, quizá vas avanzando con el tiempo y te suman, te ponen sobre la mesa escenarios, hipótesis que hace un tiempo no estaban. Contábamos lo que ocurrió, por ejemplo, con Agustín Rossi, que aparece en el ring como ministro de Defensa a partir de la gravedad que se entendió en el sistema del albertismo y del peronismo en la situación de Bolivia. Entonces, en un área donde posiblemente hubiese habido una idea de explorar una variable distinta, se terminó diciendo quién conoce el sistema, quién conoce la botonera, y se lo convoca 48 horas después del tema Bolivia, lo convoca Alberto Fernández a Agustín. A partir de la situación regional, el golpe Bolivia, golpe policial / militar, primero policial, después los militares acuartelados que decidieron no salir a reprimir, como había ocurrido en el año 2009, también en el mismo país, la situación en Chile, ni hablar lo que pasa en Brasil. El tema Fuerzas Armadas es un tema que tiene una sensibilidad, digamos. Hoy en la Argentina no es un problema. Nadie se puede imaginar un golpe policial militar. Hay algunos antecedentes, ¿no? 2013, 2014 en la Argentina, en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, algo muy menor. Pero a futuro no sabemos qué puede llegar a suceder. Bueno, das el pie para el otro elemento. Digo, seguridad, donde hay una zona gris todavía. La idea de un Consejo de Seguridad, que no haya ministro de Seguridad, sino que haya un Consejo de Seguridad que incluso necesite validación legislativa, posiblemente también tenga que ver con esa lógica. Con un directorio, que haya un presidente de ese consejo, y eso también puede ser que apunte a no poner todas las cargas sobre un ministro de Seguridad en un área naturalmente hipersensible, más allá del argumento también razonable de decir, bueno, que sea algo que necesite validación legislativa para poder proyectarlo en el tiempo en las políticas que tiene con la seguridad. Muy escandinavo eso, ¿no? De que la persona que está a cargo de la seguridad en un país, en la región como la está ahora, que tenga 2/3 del acuerdo del Senado, como si fuera el procurador de la Corte. Mi impresión absoluta es que no hay... Alberto Fernández sondeó 3 nombres... Para ocupar ese lugar. Claro. Ninguno creo que lo terminó de convencer y apareció la variable, decir, una especie de espacio colegiado, digamos. Naturalmente, venimos, quizá una de las figuras más fuertes del gobierno de Macri ha sido justamente Patricia Bullrich. Es un área muy sensible, con mucho peso ideológico, con mucha definición que abarca ese sector. Ir a elegir un ministro para poner en ese área y errarle, digamos, no es un área, me parece... Con el agregado que Patricia Bullrich va a ser la próxima jefa del principal partido de la oposición. Claro. Además, digo, tiene que ver con esa lógica. Simplemente para repasar que hay algunas dinámicas que se fueron moviendo a lo largo de las semanas a partir que fueron apareciendo escenarios, situaciones y que en algún momento no estaban contempladas. Acá se dijo en Truco Gallo, capítulo 1, capítulo 2, no recuerdo, de que el ministro de Economía de Alberto Fernández va a ser Alberto Fernández. También es cierto que él va a tener un nivel de gravitación muy grande. ¿No? Sí. Esa es la idea. Esa es la idea que tiene. Esa es la idea. Más allá de que lo ponga Nielsen, me imagino que los márgenes de autonomía de Nielsen... eso no hay ninguna duda. En eso no tengo ninguna duda. Digamos, bárbaro que lo recordás, digamos. En este análisis que yo empecé, claramente está esa base. Esa base no hay ninguna duda. Bueno, por eso estamos haciendo ese paralelismo con lo de Néstor Kirchner. Claramente. Y ahí va a estar en ese límite Nielsen. Yo simplemente planteo decir, bueno, ¿qué margen o para qué lo necesitas y qué señales querés enviarle al mercado, pero que a la vez si lo pones a Culfas, Cecilia Todesca, digamos, otros heterodoxos, empezás a generar cortocircuitos, la posibilidad de mensajes diferentes de cada uno de los factores de poder. Digamos, yo creo que, mirá, digamos, como una conclusión, a los factores de poder vos le tenés que mostrar un poder. Lo tiene Alberto.
pero también quiénes son tus delegados. ¿Para qué? Para poder disciplinarlos, si no te gusta mucho la palabra, ordenarlos. Y si conducirlos, educarlos en función a cuál es tu proyecto. Entonces, para eso vos no necesitás tener muchos interlocutores. Y la verdad que si vos tenés hoy, para poner solamente dos interlocutores, Nielsen y Culfas, y bueno, yo creo que se genera cortocircuitos en esa estrategia. Hemos concluido el primer tramo de Truco Gallo del día de hoy. Pueden seguir escuchándolo inmediatamente. El tema que vamos a tratar es de la mítica fecha 7D, de la primera de movilización en contra de Alberto. Es la movilización de despedida de Mauricio Macri. Es el tema del próximo tramo.